Eh, Quisiera compartir que este sábado y los próximos sábados de noviembre vamos a tener algunos invitados especiales acá a la reunión de jóvenes, ¿sí? En el caso del sábado va a estar nuestro hermano Horacio de Lucía, es de Buenos Aires, a las 20 horas, así que sería muy bueno que cada uno de ustedes pueda eh, dedicar ese tiempo, apartar ese tiempo para poder estar en la reunión. ¿Sí? Es un hermano que está allí en Buenos Aires, lo hemos conocido cuando ha venido acá Gaiman, y de ahí quedó el contacto y lo invitamos. Estos son los privilegios que tenemos de, de, este, de este Zoom, ¿no? Así que bueno, espero que puedan estar el sábado a las 20 horas. Vamos a buscar el texto que vamos a ver en esta tarde, y está allí en Juan capítulo 12, ¿sí? Así que vamos a buscar y vamos a leer algunos versículos anteriores, y el texto que vamos a estar viendo hoy es del versículo 27 en adelante, pero vamos a leer algunos versículos anteriores. Juan capítulo 12, versículo 12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El versículo 18 dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 26, el Señor Jesús les dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar
de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de Dios, de los hombres, que la gloria de Dios. Y hasta ahí nomás el texto. Recordemos que en capítulos anteriores el Señor Jesús, en el capítulo 11, había resucitado a Lázaro, que estuvo 4 días muerto, lo resucitó y eso produjo una avalancha de personas que estaban creyendo, y eso generó también en los fariseos y en los escribas un rechazo total y una planificación para matar a Jesús. No solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Y vemos que el Señor Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, entra y parece toda una fiesta, ¿no es cierto? Y vemos este contraste grande que hay entre estos festejos que hay, estos augurios del que venía, pero por otro lado la incredulidad. Vemos que aún allí están los fariseos. Ellos desde muy temprano en el ministerio de Cristo han querido encontrar alguna manera de ver y de buscar tropiezo de Cristo, y es por esta razón que ellos están allí. Versículo 19 nos recuerda que ellos dicen entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y nos encontramos con un grupo diferente de griegos que posiblemente eh, hayan creído en el judaísmo, y ellos estaban yendo a Jerusalén a adorar al Dios verdadero, ¿sí? Allí ellos se encuentran con Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, una tierra que era conocida por tener muchos habitantes gentiles, y Felipe tenía un nombre griego, entonces es posible que ellos se hayan acercado por esta razón a Felipe. Felipe siempre estaba ahí dispuesto a llevar a otros a Jesús, y eso también es algo que nosotros deberíamos considerar. Pero vemos este contraste y cómo el Señor Jesús, ante la popularidad, ante el jolgorio, ante la fiesta, ante todo lo que quieren hacer para darle la bienvenida, vemos que Jesús les va a decir algo, los va a confrontar con la realidad de que no hay medias tintas cuando se trata de seguir a Cristo. No hay seguir a Cristo de manera intermedia, sino que dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todos aquellos que hemos creído en Cristo debemos considerar estas palabras, porque el Señor Jesús nos manda a que vivamos por Él. Hablábamos la otra vez le leía a Martín, y, y yo le hablaba de esto, ¿no? Que a veces tenemos esta idea de que hay que creer en Jesús para ir al cielo, ¿sí? Pero en realidad es mucho más profundo que eso. Jesús nos salva no solamente con el deseo de que un día vayamos allá, sino que mientras estemos aquí en este mundo, vivamos por Él, vivamos para su gloria. Y es como llegamos al versículo 27, donde el Señor Jesús va a abrir su corazón ante esta gente que va a Él, que quiere verlo. Y Él le va a decir, ahora está turbada mi alma. Y yo pensaba cuando veía este versículo, lo paradójico de esta palabra, la palabra turbar, ¿sí? Y del hecho de que el Señor Jesús esté turbado. Él, como leíamos hoy en la Cena del Señor, allí en Juan capítulo 14, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Pero esta palabra quiere decir agitarse, quiere decir conmoverse, es decir, su corazón, su alma estaba completamente agitado, turbado. Él estaba en una situación
de mucho dolor, mucha angustia. Y uno lo ve en relación a Juan capítulo 14, y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Pero es que el que debía estar turbado, el que debía padecer, el que debía sufrir, era Cristo, no sus discípulos. Él iba a pagar el precio que nosotros merecíamos. Y allí el Señor Jesús abre su corazón y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, precisamente el Señor Jesús viene anunciando anteriormente, allí en Juan capítulo 2, por ejemplo, el Señor Jesús es invitado a una fiesta, su madre se acerca a él y le dice que no, ya se quedaron sin vino, ¿sí? Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo, mi hora. El Señor Jesús sabía exactamente el tiempo, la hora precisa, que llegaría el tiempo en el que él sería llevado como un cordero sin mancha, como un cordero que enmudece ante aquellos que le iban a dar muerte. Dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Por supuesto que no, porque dice la siguiente frase, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesús era plenamente consciente de lo que estaba haciendo y él tenía un compromiso profundo con la voluntad del Padre. Es por esa razón que encontramos frases como, por ejemplo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Cuando el Señor Jesús dice también, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando Él también dice, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces vemos cómo el Señor Jesús está completamente comprometido en hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad del Padre, y para esa hora ha llegado. Es su prioridad. Él busca en todo lo que hace la gloria de Dios. Dice, para esto he llegado a esta hora. Qué, qué, qué importante esto porque, y qué profundo a la vez, porque nos hace pensar que Jesús, Cristo Jesús, era plenamente consciente del propósito y el tiempo de Dios para su vida. Nosotros, como hombres falibles, pecadores, con errores, eh, nos cuesta en muchas oportunidades de nuestra vida comprender cuál es el tiempo, los propósitos y la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos en Cristo una una completa dependencia de Dios, una relación profunda, íntima con Dios el Padre, que hacía que cada paso que él daba lo hacía conforme a la voluntad de Dios y para su gloria. Vemos también la disposición de Cristo, para esto he llegado. No había dudas en su corazón, sí había un sentimiento de extremo dolor que quizás ninguno de nosotros podría comprender, ni siquiera explicar. Pero en Cristo vemos cómo Él abre su corazón y nos muestra que Él estaba en un dolor inexplicable para nosotros. Así nos hace pensar en Isaías capítulo 53, cuando se nos dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Y allí esta frase, Padre, glorifica tu nombre. Vemos la prioridad de Cristo en su vida, en su ministerio, y debería serlo para nosotros. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, debe ser conforme y de acuerdo a la gloria de Dios el Padre. El Señor Jesús sabía y estaba comprometido con el propósito de Dios para su vida, porque esa era la prioridad en su corazón y en todo lo que él hacía. Nos hace pensar en Hebreos capítulo 12, cuando nos dice,
El versículo 1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía que se iba a encontrar con la vergüenza, con la humillación, con el rechazo, con el odio. Sin embargo, sabía también que había un gozo que le esperaba, una gloria que estaba a punto de alcanzar porque él estaba cumpliendo los propósitos eternos de Dios el Padre. Y es allí donde viene una voz audible que esta multitud no podía comprender. Ellos pensaban que había sido un trueno, ¿sí? Nos dice el versículo 29, otros decían un ángel le ha hablado. Dice esta voz, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección de Cristo veremos lo máximo de la gloria de Dios. Veremos cómo Dios nos muestra cuán grande es su nombre. Y esto también nos hace pensar en otras ocasiones donde el Señor Jesús estaba ante sus discípulos o estaba entre una multitud y esta va a ser la última vez que se va a oír una voz del cielo. La primera fue cuando él estaba a punto de bautizarse, la segunda cuando fue la transfiguración con sus discípulos más cercanos, y esta última vez se escucha una voz del cielo, la voz de Dios, diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Qué bueno esto, porque el Señor Jesús nos está explicando el texto, nos está explicando lo que está pasando. Esta voz no vino por causa de él, sino por causa de ellos. Dice, sino por causa de vosotros. En el capítulo 11, también el Señor Jesús ora, ¿sí? Y también nos da a entender algo similar. El Señor Jesús ora pidiendo por Lázaro, que él iba a resucitar, pero allí en el versículo 41 nos dice del capítulo 11, entonces quita, versículo 40, perdón. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y aquí una situación similar en la que el Señor les hace entender que esta voz que había venido del cielo no vino por causa de él, sino por causa de ellos. Ellos estaban siendo incrédulos a pesar de ver las obras de Cristo, a pesar de saber que Cristo había resucitado a Lázaro, a pesar de haber visto a Lázaro, porque él estaba allí en Jerusalén y lo estaban buscando, a pesar de haber escuchado a Cristo, allí están oyendo una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando leía este versículo, decía, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y pensaba, esta gente está siendo incrédula, Jesús está rodeado por incredulidad, pero aún allí, en medio de la incredulidad, Dios sigue hablando. Y eso me hacía pensar allí en Hebreos capítulo 1, cuando nos dice
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esto debería hacernos pensar porque el Señor, Dios el Padre, tiene una intención. A pesar de la incredulidad del mundo, Dios sigue hablando. Y en medio de la incredulidad de esta gente, Dios sigue hablando. Qué importante eso para nosotros. Allí escuchábamos una canción que hablaba acerca de cómo Dios nos rescató, ¿sí? Y dice, la canción se llama El Milagro, pensando en cómo Dios nos perdonó. Pero es porque un día Dios tuvo la intención de enviar a su Hijo y lo envió. Y Él tuvo la intención de hablarnos y nos habló por su misericordia, por su gracia. Un día nos alcanzó y hoy en día también sigue hablando. Nos habla por medio de su palabra, una palabra audible, una palabra poderosa, una palabra que puede cambiar para siempre la vida de una persona y que aún sigue transformando nuestras vidas. Dios sigue teniendo esa intención en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere y tiene la intención de transformar nuestras vidas, incluso con aquellas personas que persisten en su incredulidad. Dios sigue hablando. Y muchas veces nosotros bajamos los brazos con personas que tenemos a nuestro alrededor. Decimos, no, pero este no va a creer nunca. Sigamos adelante, sigamos orando porque Dios tiene la intención de transformar las vidas de las personas. Y aquí en el versículo 31 nos encontramos con un texto difícil porque dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice, ahora es el juicio de este mundo. No dice después, dice ahora. Dice, ahora es el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De qué manera? Ahora, el Señor Jesús recibiría la ira de Dios sobre su cuerpo. El castigo de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice así en Isaías 53. Pero dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Muchos comentarios leía al respecto. La verdad que yo no sé a qué se refiere, porque no sé de qué manera es echado fuera Satanás. Pero sí nos hace entender una cosa, es que el hecho de que Jesús haya venido a este mundo y de que Él haya anunciado el perdón de los pecados por medio de sí mismo, para los que creen en Él es bendición. Para los que creen en Él es una oportunidad. Para los que creen en Él es esperanza. Pero para los que no creen, los que se niegan a creer, están ante el juicio de Dios. Están ante el poder de Satanás. En Efesios capítulo 2 nos dice que el príncipe de este mundo, aquel que es el que tiene el poder sobre este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Entonces, por un lado, el hecho de que Cristo haya venido, de que Cristo haya muerto en la cruz, de que Él haya derramado su sangre y haya resucitado, puede ser de bendición para los que creen. Pero para los que no creen, dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado. Y, y esto es una oportunidad que Cristo nos da, que Dios nos da por medio de Cristo. Creer en Él. Cuando el apóstol Pedro predicó allí en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, ellos respondieron, la multitud respondió, ¿qué haremos? Porque ellos entendían que de no creer, de no arrepentirse, ellos estarían bajo la ira y el juicio de Dios. Y dice el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Si fuere levantado de la tierra, nos hace pensar allí en Juan capítulo 3, cuando el Señor le habla a Nicodemo y le dice, hablando acerca de la muerte, que él iba a morir, sería levantado como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, así sería levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice, a todos atraeré a mí mismo. Y eso también nos debería hacer pensar a nosotros los hijos de Dios. Jesús nos llamó y un día fuimos a Él arrepentidos y confiando en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Allí en Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, yo y el Padre uno somos. El Señor atraerá a los suyos, Él hará que aquellos que confíen en Él vuelvan a Él arrepentidos y creyendo en Él como su único y suficiente Salvador. Y es por gracia, notemos nuevamente que en el contexto de este pasaje hay una absoluta incredulidad y termina en el versículo 41 al versículo 43 hablando acerca de que muchos decían creer, pero en realidad amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso nos muestra que había temor del hombre más que temor de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús sigue salvando y un día nos salvó, nos perdonó, un día tuvo la intención de hablarnos y nos habló. ¿Sí? Y qué importante esto para nuestras vidas. Que Cristo Jesús no dudó, Él sufrió, que Cristo Jesús tuvo un compromiso desde la eternidad en cumplir los propósitos y la voluntad de Dios el Padre, que Él tuvo la disposición, no se negó, Él fue, dice, el autor y consumador de nuestra fe, el cual puesto, dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. No le importó la vergüenza que iba a sufrir, sino que fue como cordero llevado al matadero. Porque Cristo Jesús tuvo esa prioridad en su vida, hacer la voluntad del Padre. Este es nuestro ejemplo como hijos de Dios, Cristo Jesús. Cuando veía algunos otros pasajes y que nos hablan acerca de que nosotros debemos imitar a Cristo. Allí en Primera de Pedro dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y vemos esta actitud de Cristo, que en medio de una situación de extremo dolor, angustia por saber con exactitud todo lo que Él iba a vivir, todo lo que le iba a acontecer, el Señor Jesús
fue y él obedeció. Qué difícil que es para nosotros, ¿no? Porque eh, el Señor Jesús pone una medida muy alta, una vara muy alta, pero Él nos invita, ¿sí? Él nos invita a que le amemos, a que despreciemos incluso nuestra vida por amor a Él. Y es que Él lo vale, Él lo vale. Allí eh, hay un pasaje en Lucas, capítulo 16, si no me equivoco, cuando el Señor Jesús habla acerca de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo que se había perdido. Y una de las cosas que pensaba es que en los tres casos, cuando se encontró, primero se encontró la oveja, se encontró la moneda y después el hijo que estaba muerto y ahora vive, dice así el padre. En los tres casos hay una fiesta, ¿sí? Y dice el Señor Jesús, dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va en busca de esa oveja? Y yo siempre lo leía y decía, y claro, sí, que por supuesto, dejá las 99 y vas y buscas la que se te perdió. No, no, yo no lo haría. No sé si ustedes dejarían 99 ovejas, irían por una sola. Y cuando el verano pasado íbamos con Martín, salimos a caminar y yo lo llevaba acá y él llevaba un dinosaurio, que es uno de sus dinosaurios favoritos, ¿no? Y él iba así y de repente se le cayó ese dinosaurio y anduvimos como 2 horas caminando. Entonces ya estábamos llegando y estábamos en lo de Guillermo y cuando estábamos llegando me dice, papá, mi dinosaurio. Y se puso a llorar. ¿Por qué? Porque tenía que ir a buscar ese dinosaurio, que era su dinosaurio favorito. Y yo pensaba, hijo, pero si tenés 1000 dinosaurios, no sé cuántos tenés, no importa, ya está, ya lo perdiste. Pero él quería volver a buscarlo. La cuestión es que volvimos 1 hora más a buscar el dinosaurio, lo encontramos, pero me hacía pensar también en esta historia, la historia de cuando se le pierde una oveja y va a buscar, tiene 99, y va a buscar una sola. Y el punto es que ninguno de nosotros lo haría, pero el dueño de la oveja sí. Ninguno de nosotros eh, buscaría, pero Dios sí lo hace. Dios sí, porque Él pagó un precio muy alto para salvarnos. Es la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, pensamos, qué amor que tuvo Cristo para con nosotros. Su sacrificio no fue en vano. Y hoy nosotros podemos darle gracias a Dios por su obra. Y debemos recordar que así Él tuvo esa intención, ¿no?, de hablar, y lo sigue teniendo. Cada vez que abrimos su palabra, Él nos habla, y debemos pensar que aún en medio de la incredulidad de este mundo, Dios quiso hablarnos, y respondimos, porque Él nos amó. Así que le damos gracias a Dios, porque un día creímos que Él era poderoso para salvarnos, que su sacrificio era suficiente, que nada de lo que nosotros podíamos hacer serviría, sino que Él lo hizo todo allí en la cruz. Dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
Jesús murió en la cruz. Y eso es suficiente para nosotros. Eso es suficiente para que vivamos conforme a su voluntad y para su gloria, como Cristo Jesús lo hizo, con un compromiso, con una disposición y con una prioridad en su vida, dar gloria a Dios. Así que también nosotros hagámoslo de la misma manera. Oramos. Padre, te damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias porque por medio de Él, de su vida, su muerte y su resurrección, tenemos vida. Gracias porque un día nos hablaste, porque un día nos llamaste, nos perdonaste. Y aunque estábamos en este mundo, estábamos muertos, estábamos en pecado, estábamos bajo la potestad de Satanás, tú nos diste vida. Y por medio de tu evangelio transformaste nuestros corazones. Gracias por la disposición de Cristo, por el compromiso de Cristo. Gracias por la prioridad de Cristo, tu gloria. Ayúdanos a vivir de esa manera, a buscar tu gloria en todo lo que hagamos, digamos, pensemos, que en todo tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.